Un joven y una señorita siempre, hermano mío, son propensos a ilusionarse rápido, a ver las cosas de una manera muy ligera, a ver las cosas de una manera muy fáciles. Son propensos a ver las cosas de esa manera. Pero un padre y una madre nunca van a ver las cosas como lo ve el hijo. El hijo siempre rápidamente se ilusiona. El hijo siempre rápidamente ya piensa algo, ya está bien, hagamos esto, sí, voy a hacer esto, sí, voy a hacer esto, me va a ir bien. Pero nunca, hermano mío, lo medita bien. Eso es natural en todo joven. Y eso es lo que pasó con este hijo pródigo. Él dijo, me da mi herencia, voy a tener dinero, voy a tener obviamente mi plata y voy a hacer lo que yo quiero. Ya no tengo por qué estar dando cuenta a mi padre y yo a la final les voy a hacer lo que yo quiero y listo. Lo pensó de una manera muy fácil, pero luego, como este hijo está sin la bendición, es cuando Dios comienza ahí a obrar dentro de este hijo. Sigamos leyendo el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y sigue diciendo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Sigue diciendo, y volviendo en sí, presta atención a esta palabra, está hablando de este hijo, dice que comenzó a apacentar cerdos y como tenía tanta hambre, tuvo que comer la comida de los cerdos. Y cuando hizo esto, sigue diciendo, y volvió en sí. Este hijo, mire, volvió en sí. ¿Por qué la palabra es volvió en sí? Luego lo vamos a explicar. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Vemos, hermano mío, en este pasaje cómo el Señor lo lleva a este hijo rebelde, a este hijo soberbio, después que fue sacado de su casa, lo lleva a tal condición que tenía que comer los desperdicios de los cerdos. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor lo lleva a tal condición? ¿Por qué Dios permitió o por qué Dios permite que este joven llegue a lo más bajo? Porque yo creo que es un poco decente tal vez que el joven pueda comer hierba, o comer lo que come un carnero, o comer lo que come una vaca. Yo creo igualando a la comida de los cerdos o comparando con la comida de los cerdos, obviamente el alimento de la vaca es mucho mejor, porque el cerdo ya come desperdicio. Y mira, esta actitud nos muestra a nosotros que el Señor lo llevó a lo más bajo. ¿Y por qué lo llevó a lo más bajo? Porque Él sabe, Él conoce al hombre, Él conoce a la señorita, Él conoce al joven como creador. Y Él dice que cuando un joven toca fondo, llega a lo más bajo, es cuando comienza el joven a valorar lo que tiene. Mientras tu hijo o tu hija, el Señor no lo lleva a tocar fondo, no lo lleva a lo más bajo, nunca va a valorar tu cariño, nunca va a valorar tu esfuerzo, nunca va a valorar tu trabajo, todo el tiempo que le has dedicado trabajándote, desvelando desde muy noche, saliendo temprano a trabajar para darle educación, para darle alimento, para poder darle una casa, pagando la luz, pagando el agua. Él no paga nada de esas cosas, todo lo haces por amor a Él. Pero ¿qué sucede con el hijo? Sin embargo, el hijo lo insulta, sin embargo, el hijo te deshonra, a veces hasta tal motivo que te pone la mano. ¿Pero por qué? ¿Acaso no se da cuenta lo que el padre hace? ¿Acaso no se da cuenta todo el esfuerzo que hace mamá por él? No, es que cuando la necedad se apodera, enceguece los ojos. Cuando la necedad, hermano mío, toma posesión, el hijo no va a valorar todo el esfuerzo. Y es por eso que el Señor, como creador y como soberano, un Dios omnisapiente que lo sabe todo, Él dice, bueno, está bien, pero yo sé como creador que cuando un ser humano toca fondo, es cuando recién va a comenzar a valorar, es cuando recién va a comenzar a sacar cálculos y verdaderamente va a ver lo que tiene. Y sigue diciendo,
es que a veces los jóvenes solemos hacer los cambios por dos motivos. Uno por inspiración y otro por desesperación. Cuando el hijo toca fondo es cuando se va a desesperar. Y es ahí cuando va a salir una nueva forma de ver las cosas. Es por eso que aquí este hijo pródigo, la expresión es volviendo en sí. Que este hijo no estaba en sí, que este hijo no estaba cuerdo, que este hijo no pensaba. Sí, pero estaba dominado por la necedad, por la soberbia, por la rebeldía que se había apoderado. Es por eso que todo hijo que está en esa condición, como ese hijo pródigo, que se comportó de una manera mal contra sus hijos, es por eso que ese hijo necesita volver en sí. ¿Y cuándo va a volver en sí? Cuando el Señor lo lleva a lo más bajo. Es ahí cuando se va a desesperar. Y la desesperación va a ser de ver a él las cosas. Y la va a hacer ver de una manera más ética, más auténtica. Y este hijo recién va a comenzar a valorar lo que tiene, que es la familia. Vemos en este hijo pródigo que comienza recién a valorar. Mire, ¿y qué dice este hijo pródigo cuando comenzó a comer? Dice, volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, ¿qué cosa hace? Oh, mi padre tiene trabajadores. Mire, comienza recién a ver lo que el padre tiene. Y sus trabajadores comen mejor que yo. Sus trabajadores están mejor que yo, en una mejor situación. Y mira dónde estoy yo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Eso es lo que el padre, eso es lo que este hijo comienza a decir. Y eso es ¿por qué? Porque este hijo, cuando todo joven y toda señorita, cuando llega en una etapa de desesperación, es cuando recién comienza a reflexionar, es cuando recién comienza a meditar, es cuando él recién comienza a ver lo que está perdiendo. Y como dice, vuelve en sí, como dice la Escritura. Es por eso, Padre, no obstruyas la corrección de Dios. Si Dios te manda que lo saques fuera, es por tu bien. ¿Tú crees que Dios te está ordenando eso? ¿Por qué? Porque Él desea lo malo. ¿Tú crees que Dios se agrada verte sufrir? ¿Tú crees que Dios se agrada, madre, mujer? ¿Tú crees que Dios se agrada que tú llores por las noches extrañando a tu hijo? No, Dios no se agrada de tu dolor. Dios no se agrada, hermano mío, de tus aflicciones. Si Él te lo dice es para tu bien. Es porque Dios quiere, hermano mío, cumplir su palabra. Es por lo que Dios quiere cambiar a ese hijo que tanto has orado, a ese hijo por tanto que has ayunado, a ese hijo por tanto que te has desvelado. Dios quiere cambiar a ese hijo. Dios quiere regenerar a ese hijo. Dios quiere sacar la necedad, sacarlo de aquella posesión que se ha apoderado de él y hacerlo libre, y de esa manera cumplir en su palabra cuando Él dice que yo he de salvar a tu casa. Él quiere salvar a tu casa, por lo tanto no se lo impidas. Y el siguiente verso es mucho más tremendo. Ok, este hijo tocó fondo, volvió en sí. Mire, comenzó a recordar lo que el padre tenía. Y sigue diciendo, verso 18, dice este hijo: los trabajadores de mi padre comen mejor que yo, están mucho mejor que yo. Y sigue diciendo: me levantaré y voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus trabajadores. En este pasaje vemos nosotros cómo la soledad, el estar lejos de papá, el estar lejos de sus hermanos, lo llevó al hijo a un arrepentimiento. Y eso es lo que va a pasar también con tu hijo. Mire, la soledad lo lleva a este hijo a un arrepentimiento verdadero. ¿Y por qué digo verdadero? Porque lo confiesa. Y él siente vergüenza de ser llamado su hijo. El Señor sabía que esto iba a pasar con aquel hijo. Es por ello que Él manda que si tu hijo es rebelde, es terco,
es una mala influencia para los demás de tus hijos, es mejor que los saques de tu casa y que la soledad, la lejanía de la familia lo llevará a una profunda meditación, y eso hará que él se arrepienta, eso hará que él reconozca de sus malos actos,